Noviembre fue un mes duro, creo que el éxodo fue muy grande, como decía mi compañero Teo, 30 botes al día, 30 por 60 se la cuenta, tuvimos días de picos de 60 botes, perdón. Había días que yo me acordaba que a las 5 de la tarde que me daba una nostalgia que habíamos desayunado. Entonces era una nostalgia buena, porque no era hambre, era nostalgia de que habíamos hecho nuestro trabajo y que bueno, no pudimos comer, no importa, pero habíamos hecho nuestro trabajo. Noviembre fue una continua de bajar gente, días malos de condiciones de tiempo, pero bueno, a medida que va avanzando el tiempo, gracias a la colaboración de la gente, vamos mejorando nosotros. Imagínense que, como dijo mi compañero, comenzamos con aletas y gracias a cada granito de arena de cada uno de nosotros pudimos comprar un traje, pudimos comprar una embarcación, se pudo conseguir más mantas, se pudo traer un poco de comida, aunque sea para la noche, porque en el día, claro, estamos hablando de noviembre, explota la información, la prensa hace un boom, todo el mundo quiere ir a Lesbos, pero todo el mundo quiere ir a Lesbos y trabajar cuando está la prensa. ¿Y a la noche quién trabaja? Pues nosotros. Entonces esos eran momentos difíciles porque, claro, estaba solo. Trabajamos a la noche, sobre todo en noviembre, para evitar ese tumulto de la prensa y de todo el bullicio. Bueno, y poco a poco con la ayuda de la gente vamos consiguiendo recursos hasta conseguir nuestra primera embarcación Toquima. A partir de ahí la situación cambia, ya no teníamos una moto de agua donde cabían 3, sino que teníamos una embarcación donde cabían 20. Y de donde si se nos daba vuelta un bote de 60, aunque sean 3 viajes, nos sacábamos. Y no teníamos que elegir a quién llevábamos. Yo vuelvo a mi casa, muy destruido personalmente, humanitariamente muy lleno, porque realmente tú piensas que son personas que hace mucho tiempo que están pasando mal, vienen de la guerra, muchos he hablado con ellos, han contado su historia, después de un mes, por ejemplo, los afganos caminan por Irak, pasan por Siria, bajan para Turquía, una vez en Turquía, entre billetes y tal, una semana con las mafias, y después de un mes y medio pueden llegar a la tierra soñada, a la tierra prometida, a Europa. Nosotros la sensación que le damos es una sensación de alivio. Intentamos demostrarles desde el mar, en tierra, que estamos para ayudarlos y para nada más. Ellos llegan con caras de destrucción y cuando pisan tierra se vienen abajo. Se vienen abajo porque imagínense toda esta situación que yo les conté antes, el sentir que llegaran a su tierra prometida. Le damos una falsa realidad, le damos un abrazo, le damos un plato de comida, se le da un cambio de ropa y a partir de ahí ellos continúan su camino hacia Molivos y hacia Idomeni. Yo vuelvo a mi país, vuelvo a Girona, destruido por la situación y con un montón de preguntas. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y realmente con una sensación de que he sumado, pero tampoco he hecho nada más que un granito de arena. En el mes de diciembre descansamos, nuestra ONG trabajamos así, vamos rotando, venimos un mes, descansamos psicológicamente, volvemos a trabajar, vuelvo en el mes de enero después de las fiestas y ya todo había cambiado. Todo había cambiado realmente. Me encuentro que tenemos embarcaciones, me encuentro que tenemos ropa, que tenemos recursos. Y me lleva una gran sorpresa, claro. Seguimos en la colaboración de las entidades. No hay ningún país en la comunidad económica europea que nos colabore. Todo lo que vosotros habéis visto en los vídeos y que seguirán viendo y que veréis en la tele ha salido de la ayuda de vosotros. Nada más. Nada más. Lamentablemente. Estamos hablando de embarcaciones muy caras que te mejoran el trabajo. En nuestra última embarcación podemos llevar casi a 40 personas. Todo esto es gracias a ustedes. Por eso nosotros estamos aquí y queremos contar nuestra historia para que nos entiendan un poquito más y para que sepan de primera mano qué es lo que pasa y no se dejen engañar por lo que pasa en la televisión. En enero la situación es diferente. Yo llego, me parece que estoy como destinado a llegar en los peores momentos. Llego una semana después de que mis compañeros de Sevilla
entrar en prisión por tráfico humano. Eso es lo que le dicen cuando no quieres ayudar a alguien. Cuando te cruzas la línea porque se está muriendo, te critican de tráfico humano. Yo llego a esa situación, no podemos trabajar. Proactiva Open no podemos trabajar. Estamos quietos en el agua, mirando y esperando que las autoridades nos den permiso de trabajar. Esa era la forma de trabajo que ellos querían y nosotros teníamos que seguir. Hasta que el lunes desastroso, que yo lo digo así, no creo que lo escuchen de otra manera, porque no es un nombre que me inventé, pero es el lunes que recuerdo desastroso porque fue la primera vez que me tocó trabajar con nieve y 4 grados bajo cero. Y si se imaginan, yo tenía un traje de Noruega muy grueso y tenía frío, imagínense las personas que venían mojadas. Esa era la mañana, solo hay 3 botes porque había una situación de nieve. Evidentemente las mafias, hay una situación de que si hay mal tiempo, hay nieve, vienen las rebajas, ¿no? 400 euros, 200 euros si te vas y no vuelvas. Y decidieron enviar 3 botes. El primero que llega bien, sin problemas. El segundo con una complicación, a tope, porque hacía días que no venían barcos, con la gente de agua a la cintura. Bastante crítica la situación en cuanto al frío, pero el tercer bote que lo veíamos ahí, que era el primero que tenía problemas y no podíamos actuar, 1 hora después de estar llamando, deciden que podemos actuar. Cuando llegamos, lamentablemente teníamos 3 personas muertas en el mismo bote. ¿Qué te puedo decir? Es un momento muy duro porque que se te muera un bebé de 5 meses no es muy lindo para nadie. Y lo peor de todo es que vas tan saturado de trabajo que no te das cuenta que está muerto. Vamos a buscar ese bote que hace 1 hora que lo estamos viendo y que no nos dejaban actuar. Lo traemos hacia la costa y cuando empezamos a pasar la gente, lo único que yo recuerdo de ese bebé es un muñequito duro, enchufado en agua y que le pasábamos y gente mojada. Cuando me dice mi compañero que había un bebé muerto, una mujer muerta y otra persona muerta por hipotermia, ¿no? Mis compañeros y yo quedamos muy afectados porque en nuestro trabajo la prioridad es salvar las vidas y no es actuar cuando ya la vida corre peligro. Intentamos adelantarnos y no nos dejaron y se podían haber evitado esas 3 muertes. A partir de ahí es cuando las autoridades deciden que Proactiva Open Arms estamos para trabajar y para ayudar y no para nada más. Así que bueno, si les parece a ustedes, vamos a pasar un vídeo que es simplemente para que vosotros veáis y comparéis cómo llegamos, cómo estamos ahora, que podáis dar cuenta que todo esto que van a ver ahora es gracias a la colaboración de vosotros. Desde ya, nada, haremos unas preguntas después, pero bueno, muchas gracias por estar aquí y compartir. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en Vimencha. No se olviden, gracias a la seva colaboración, continúen allá. No olvideu, el poble salva el poble. Sempre és així. Moltes gràcies.